Hola a todos, esta es la lectura número 49 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristo, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Vamos a continuar nuestra lectura en la página 617. El lago de fuego. El gran lagar de la ira de Dios es el lago de fuego, donde serán echados todos los que no adoran en el templo de Dios, o sea, todos los que fueron echados a las tinieblas de afuera, o mejor dicho, donde serán echados todos los cristianos por adorar a la bestia y por haber confirmado el antiguo pacto con el anticristo. Pero aunque la profecía habla de un lago de fuego, esta muchedumbre abominable no será echada a tal temido lago de fuego para que se quemen, porque serán echados allí por mandato del Dios Todopoderoso, y el Dios Todopoderoso es perfecto, y al ser perfecto no le hace daño a nadie. Estos adoradores del anticristo no van a ser quemados como lo predican en las rameras de la tierra, porque si la ira de Dios obra para justicia en los hombres y el lago de fuego es el lagar de la ira de Dios, eso significa que aquellas personas serán echadas al lago de fuego para que se purifiquen con la ira de Dios. Eso también significa que el fuego de Dios no tiene ninguna similitud con el fuego del Dios de los judíos, porque el fuego de Dios es espiritual y el fuego del Dios de los judíos es material, y el Dios de los judíos lo utiliza para destruir y matar. Éxodo 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Levíticos 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Números 16:35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. El fuego del Dios de los judíos es de candela, y este dragonesco Dios lo utiliza para matar y destruir. Pero veamos lo que sucede cuando el fuego del altar de Dios es arrojado a la tierra. Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Aquí no dice que el fuego del altar queme a alguien. Aquí lo que dice es que al arrojar el fuego del altar de Dios a la tierra, se producen truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Eso significa que cuando Dios ordene arrojar el fuego de su altar a la tierra, se van a estremecer los cielos con los truenos, las voces y los relámpagos, y la tierra va a temblar. Pero recordemos que toda la obra del Dios Todopoderoso en la tierra es espiritual. Por tanto, los relámpagos, las voces, los truenos y el terremoto serán espirituales. Entonces, todo lo que se va a remover en el cielo y en la tierra con el fuego del altar es la espiritualidad que existe en el cielo y en la tierra. Ahora veamos lo que son las 7 lámparas de fuego. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Las 7 lámparas de fuego que arde delante del trono de Dios son los 7 espíritus de Dios, o sea, que el fuego del altar de Dios son sus 7 espíritus. Entonces lo que el ángel arrojó a la tierra fueron los 7 espíritus de Dios. También se revela en este versículo que el terremoto que provocará el fuego de Dios cuando sea arrojado a la tierra no sale del trono, porque según este versículo, del trono salían relámpagos y truenos y voces, pero no menciona el terremoto. Eso significa que el terremoto será la consecuencia de los relámpagos, los truenos y las voces. Eso también significa que fue con los 7 espíritus de Dios que el ángel llenó el incenciario de oro para arrojarlo a la tierra con las oraciones de los santos y así provocar el terremoto.
Entonces el fuego del Dios Todopoderoso no va a quemar a nadie, porque el fuego de Dios lo que va a provocar es un terremoto espiritual para abrir el entendimiento a todos los que están velados por el diablo, porque según el apóstol Pablo, los que leen a Moisés tienen el entendimiento embotado y un velo puesto en sus corazones. Segunda de Corintios 3:13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijara la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Para eso será enviado a la tierra el fuego de Dios, para quitar el velo que tienen los corazones de todos los que leen a Moisés convencidos que este criminal es un siervo de Dios. El fuego del Dios Todopoderoso es para llenar de conocimiento espiritual a quienes los reciben, porque el fuego de Dios son sus 7 espíritus, y quien los recibe no podrá ser engañado jamás. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todas estas personas fueron llenas del Espíritu Santo, porque el fuego de Dios vino sobre ellos, y muchas de estas personas pertenecen al selecto grupo de los santos que murieron decapitados defendiendo el testimonio de Jesucristo. Porque el conocimiento que adquirieron después de recibir el fuego de Dios no les permitió bajo ninguna circunstancia aceptar a ningún Dios diferente al Dios bueno y misericordioso que describió Jesucristo. Y a través de estos afortunados que fueron bañados con el fuego de Dios, muchos otros continuaron recibiendo el mismo fuego de Dios que contiene el Espíritu Santo. Porque usted que lee y yo que escribo, ya sabemos que la descendencia de estos santos y fieles a Jesucristo fue exterminada por la horrorosa Iglesia Católica, que impondría su decreto al anticristo, hijo del Dios de los judíos, como hijo de Dios, dándole inicio a una abominable era cristiana, durante la cual los cristianos pisotean al Dios eterno y a su unigénito Hijo, rindiéndole culto al anticristo, que fue levantado por la Iglesia Católica y por el cual fue destruido el pueblo de los santos. Entonces, teniendo claro que el fuego de Dios no es para quemar a nadie en la tierra, sino para poner en orden el cielo y la tierra, ahora podemos encontrar la explicación a esta profecía que habla del humo del incienso, de las oraciones de los santos y del fuego del altar, como el fuego de Dios arrojado a la tierra. Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Primero veamos quiénes son los santos. Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los santos son los 144,000 que reinarán con Jesucristo 1000 años. Y la profecía dice que a la presencia de Dios subió el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea, que aquí se está hablando de lo que los 144,000 le piden a Dios, porque las oraciones son peticiones. Entonces, aquí nos está hablando del mismo incienso que le ofrecieron al Dios de los judíos los hijos de Aarón el día que los incineró, vomitándoles candela por habérselo ofrecido. Veamos cuál es el incienso al que se refiere esta profecía para poder comprender cómo es el humo que subió a la presencia de Dios. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas
de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso son las oraciones de los santos. Entonces, veamos cuáles son las oraciones de los santos. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Las oraciones de los santos pedían justicia, pedían los resultados por sus sacrificios, y la única forma de hacer justicia a los santos que prefirieron morir antes que aceptar al Dios de los judíos como Dios es otorgándoles el galardón que les había prometido Jesucristo. Apocalipsis 2:7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:17. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, lo que piden los santos en sus oraciones es que se les dé a comer del árbol de la vida, que se les dé a comer del maná escondido, que se les dé autoridad sobre las naciones, que se les vista con vestiduras blancas, que Jesucristo confiese su nombre delante del Padre Celestial y de sus santos, que se les permita sentarse en el trono con Jesucristo. Y si el humo del incienso subió a la presencia de Dios, era porque había llegado el momento de hacer justicia con los santos, y ese momento es el mismo momento en que el séptimo ángel derrama su copa, porque cuando el séptimo ángel derrama su copa, sucede exactamente lo mismo que sucedió cuando el ángel tomó el incienso con las oraciones de los santos y lo llenó con fuego del altar para arrojarlo a la tierra. Veamos. Apocalipsis 16:17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Relámpagos, voces, truenos y un terremoto. Eso fue lo mismo que hubo cuando el ángel tomó el incensario con las oraciones de los santos y lo llenó con fuego del altar para arrojarlo a la tierra. Entonces, ahora ya sabemos que fue el séptimo ángel, el ángel que llenó el incensario con las oraciones de los santos y con el fuego del altar para arrojarlo a la tierra. Y si el séptimo ángel derrama su copa por el aire, lo que está derramando el séptimo ángel es un sonido. Por tanto, la copa que derrama el séptimo ángel por el aire es el sonido de su trompeta. Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los santos recibirán lo prometido por Jesucristo, cuando el fuego del altar de Dios sea arrojado a la tierra. Apocalipsis 24. Y vi truenos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
El fuego del altar de Dios no es para quemar a nadie. El fuego de Dios tampoco es para hacerle daño a nadie. El fuego de Dios es arrojado a la tierra para conmover las potencias de los cielos. El fuego de Dios es para purificar a los que harán parte del pueblo de Dios. El fuego de Dios es para transformar a los que no están escritos en el libro de la vida, llenándolos de conocimiento espiritual para que puedan entrar a la Jerusalén celestial. El fuego de Dios es para despertar a todos los que duermen en el polvo de la tierra. El fuego de Dios es para resucitar incorruptibles a los muertos. El fuego de Dios es para que los hombres identifiquen al Dios Todopoderoso y a su Cristo. El fuego de Dios también es para que los habitantes de la tierra identifiquen a la bestia. El fuego de Dios es para atar al diablo. El fuego de Dios es para que los hombres salgan de la gran tribulación. El fuego de Dios es para que los hombres puedan emblanquecer sus vestiduras en la sangre del Cordero. El fuego de Dios es para que los hombres se puedan inscribir en el libro de la vida. El fuego de Dios es para sellar las mentes de los escogidos. El fuego de Dios es para que Satanás caiga como un rayo del cielo a la tierra. Lucas 10:18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Por eso es necesario que todos los que moran en la tierra sean sumergidos en el fuego de Dios, porque solo los que sean sumergidos en el lago del fuego se purificarán. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lucas 24:30. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Los corazones de los que esperan a Jesucristo arderán cuando sean sumergidos en el lago de fuego, porque se les abrirá el entendimiento y podrán comprender las escrituras. Por tanto, cuando se derrame la ira de Dios sobre la tierra, los que no están escritos en el libro de la vida se llenarán de conocimiento espiritual, para que se puedan curar las llagas espirituales y las maldiciones con que están contaminados por adorar al Dios de las pestes y las maldiciones. En las iglesias cristianas, predicando su doctrina anticristiana, han influenciado a los hombres gran temor por la ira de Dios y por el lago de fuego, al que irán a parar todos los que adoran a la bestia y a su imagen. Y todo esto es consecuencia de la adoración al dragón como Dios, porque el dragón, que las iglesias cristianas adoran como Dios, escupía candela para matar a pueblos enteros cuando tenía ira, como lo hizo en Sodoma y Gomorra, y con los hijos de Aarón, y con los 250 hombres que le ofrecieron incienso, o como lo hizo en el desierto para incinerar a los hebreos que le pedían comida. Por eso estas langostas, que son totalmente ignorantes de las cosas de Dios, están convencidos que su inmundo y criminal Dios de los judíos es el que va a mandar su ira demoníaca y asesina a destruir la tierra. Eso hace parte del trabajo que estas inmundas langostas realizan en la tierra para mantener a la bestia como Dios y al sucesor de la bestia como hijo de Dios. Pero cuando la ira del Dios Todopoderoso sea derramada en la tierra, estas langostas se tendrán que morder sus lenguas por el ridículo en que quedarán cuando su feligresía comprenda que Abraham, Isaac y Jacob no están sentados en el reino de los cielos como lo predican en las iglesias cristianas, porque el Dios de ellos fue la primera bestia que juzgaron en la época de Jesucristo, por haber llenado la tierra de maldad con sus estatutos y sus ordenanzas, y además porque ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, porque en el libro de la vida del Cordero solo se pueden inscribir los fieles al Cordero. Por tanto, es imposible que los que vivieron antes de que el Cordero viniera al mundo se hubieran inscrito en el libro de la vida del Cordero. Por eso, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob serán despertados para vida eterna cuando el príncipe Miguel despierte a los que duermen en el polvo de la tierra, porque los únicos que serán despertados para vida eterna son los que están escritos en el libro, y los que no están escritos en el libro serán despertados para vergüenza, porque los que no están escritos en el libro son los que en la antigüedad
adoraron a la bestia como Dios y a los que después de Jesucristo han adorado al Hijo del Dios de los judíos como Hijo de Dios. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que durmieron en la antigüedad son los que serán despertados para vida eterna, porque Jesucristo prometió que los fieles a Él no morirán jamás. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Hasta este momento, los únicos que han creído verdaderamente a Jesucristo son los que consiguieron inscribirse en el libro de la vida, o sea, los que no murieron, sino que durmieron. Hechos 7:59. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Primera de Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Los que duermen son los que no murieron, aunque fueron asesinados, porque Jesucristo les había prometido vida eterna si creían en él. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por eso los 144,000, aunque murieron, su muerte será solo temporal. Juan 11:25. Les dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero estas promesas no cobijan a los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y por eso los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero no duermen, sino que mueren. Y según las Escrituras, Abraham, Isaac y Jacob no durmieron, sino que murieron. Génesis 25:7. Abraham vivió 175 años y murió. Génesis 35:28. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac su espíritu y murió. Génesis 49:33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y exhaló. Con estos 3 muertos empezó la descendencia del infortunado pueblo de muertos creado por el Dios de los judíos. Por eso Jesucristo resaltó que los que comieron el pan que les proporcionaba el Dios de los judíos habían muerto. Juan 6:49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. También les dijo que él era el único pan que proporcionaría vida a quien lo comiera. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Por tanto, los únicos que viven para siempre son los que se alimentan espiritualmente con las enseñanzas traídas por Jesucristo, y los que despierta el gran príncipe Miguel para vida eterna son los que se unirán a Miguel para batallar contra los defensores del dragón, o mejor dicho, para batallar contra los ángeles del dragón que lo predican como Dios en las iglesias cristianas, y a los que despiertan para vergüenza y confusión perpetua son los que han adorado a la bestia y a su imagen, el anticristo, aceptando todas las ordenanzas a perpetuidad, como está ordenado en el antiguo pacto, y por eso su vergüenza y confusión serán perpetuas. El fuego del altar se derrama sobre la tierra para informar a los que adoran a la bestia y a su imagen, el anticristo, que el Dios de ellos no es Dios de luz, que envió su unigénito Hijo al mundo para el perdón de los pecados, sino el dragón que escupe candela para quemar a los que le adoran, como lo hizo con los hijos de Aarón y con los 250 hombres que le ofrecieron incienso, o con los que le pidieron comida en el desierto. También será
informados que el Hijo del Dios que ellos adoran no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino la otra bestia que parecía un cordero, pero que hablaba como dragón. También comprenderán que el habitáculo espiritual de ellos no es la Jerusalén celestial que Dios y el Cordero iluminan con su luz, sino la gran Babilonia, que cuando se derrame la ira de Dios se convertirá en habitación de demonios y de toda ave aborrecible, por ser la gran ciudad donde se dio inicio a la monarquía de los reyes de la tierra, sobre los que se sienta la gran ramera, y que la única luz que alumbra en aquella ciudad es la candela que sale de la boca del dragón que ellos adoran como Dios. Y finalmente, esta muchedumbre abominable que miente predicando que la bestia es Dios y que el anticristo es el Hijo de Dios, comprenderá por qué todos los que hacen cosas contrarias a las que pidió Jesucristo tienen que ser echados al lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También serán echados al lago de fuego las langostas, que para lo único que han servido es para hacer tropezar con su iniquidad a los que quieren acercarse a Dios. Mateo 13:40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y los que hoy reinan en el cielo, gracias a la labor que desempeñan las langostas en las rameras de la tierra, serán desenmascarados para que todos sepan que estos abominables nunca han habitado en el cielo y serán destruidos por la verdad en el lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. La lucha de Miguel y sus ángeles contra los ángeles del dragón es para demostrar con las escrituras que el dragón nunca ha estado en el cielo, porque al cielo no pueden entrar cosas inmundas como el dragón o las langostas que predican al dragón como Dios para poder lucrarse con el salario que el dragón estableció para quienes lo predican como Dios. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fueron lanzados fuera el gran dragón y sus ángeles, y por ende también serán lanzados fuera del cielo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, David, Salomón, el monstruo sanguinario, Josué, y todos los hombres de renombre en el Antiguo Testamento que fueron cercanos al Dios de los judíos y que las iglesias cristianas hacen brillar en el cielo. Cuando se derramen las copas de la ira de Dios, todos comprenderán que están bajo condenación por no haber hecho uso del talento que recibieron con las enseñanzas de Jesucristo. Todos comprenderán que están bajo condenación por haber puesto su espiritualidad en las manos de las langostas que predican en las abominables iglesias cristianas. Todos comprenderán que la redención de los pecados ofrecida por Jesucristo mediante su sacrificio fue suspendida para ellos por haber confirmado el antiguo pacto con el anticristo, hijo del Dios de los judíos. Todos comprenderán que están bajo condenación por adorar a un Dios que los condena a no ser perdonados ni hasta la cuarta generación. Todos comprenderán que no pertenecen a la manada de Jesucristo y que tampoco hacen parte de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, por no cumplir con todo el mandato por el Dios de ellos. Entonces todos quedarán en un limbo espiritual que no pertenece a ninguno. Por eso dice la Escritura que allí será el lloro y el crujir de dientes, porque Satanás los reclamará para él, porque ellos siempre han adorado a Satanás
y por ese motivo les pertenecen a él, y las iglesias a las que ellos asisten a pagar diezmos y cantar alabanzas también le pertenecen a Satanás, porque todo lo que allí cantan y predican va dirigido al Dios de los judíos y al Hijo del Dios de los judíos, y por eso serán reclamados por Satanás, porque el Hijo del Dios de los judíos es Satanás. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Por eso Satanás los reclamará para él, porque cuando beban el vino de la ira de Dios, se evidenciará que todas las oraciones que esta muchedumbre abominable son para el progenitor de Satanás, el Dios del pacto establecido a perpetuidad, y para el Hijo del Dios del pacto perpetuo, que es Satanás. Y también por eso serán despertados para vergüenza y confusión perpetua, porque cuando sean despertados comprenderán que ellos despreciaron el nuevo pacto traído por Jesucristo, y por eso no fueron despertados para vida eterna, sino para vergüenza y confusión perpetua, porque al aceptar al Dios de los judíos que estableció el antiguo pacto a perpetuidad, su vergüenza y su confusión serán perpetuas. Primera de Corintios 15:51. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los únicos muertos que Jesucristo prometió resucitar son aquellos que creyeron en él. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Entonces, cuando en las profecías se habla de resurrección de muertos, se está refiriendo a los muertos que Jesucristo prometió resucitar. Por tanto, aquí no se está hablando de resucitar a los que adoran al Dios de los judíos, porque para esos la única promesa que existe es que no serán perdonados ni hasta la cuarta generación. Entonces los muertos que serán resucitados incorruptibles son los que murieron por causa del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Los que defendieron la palabra de Dios hasta sus muertes son los que serán resucitados incorruptibles. Pero eso no quiere decir que los van a resucitar en un cementerio. Antes aprendimos que las almas de los que murieron por ahogamiento en la época de Noé son las mismas almas a las que Jesucristo le ha estado predicando después de su crucifixión mediante su espíritu vivificado. Entonces, así como aquellas almas han vuelto a nacer en otros cuerpos, asimismo las almas de los que fueron decapitados por defender la palabra de Dios volverán a nacer en este mundo para recibir las promesas que les había hecho Jesucristo, y esos son los hijos del reino que fueron echados a las tinieblas de afuera por haberse sentado al lado de Abraham, Isaac y Jacob. El resto serán transformados, y cuando todos los que duermen en el polvo de la tierra sean despertados, aprenderán a diferenciar lo material de lo espiritual, y por ende también aprenderán que las cosas materiales no son espirituales. Primera de Corintios 15:53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Entonces, para que la muchedumbre abominable se pueda vestir de incorrupción y para que puedan sorber la muerte en victoria, se tienen que vestir de espiritualidad, porque lo espiritual es inmortal. Pero esta muchedumbre abominable no se puede vestir de incorrupción por culpa de las iglesias cristianas, y por eso van a ser arrebatados del camino errado en el que andan desde hace 17 siglos. Bueno, vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Llegamos hasta la página 628. Recuerden darle me gusta, suscribirse, visitar el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz.